La historia del underground mexicano, desde el punto de vista de uno de sus exponentes más icónicos. Anécdotas, buena vibra, el drama de la tercera dimensión, la evolución de la música y el arte urbano. Todo en el toque del hueso. Hola chicos, hemos regresado. Tal y como lo hicimos en los años 90 con nuestro programa que tenía con Nuc en la Ciudad de México del toque de queda, ahora iniciamos este nuevo proyecto con el que voy a tener la oportunidad de compartirles anécdotas, historias de vida y bueno, sobre todo mi forma de ver la escena en México. En especial del hip hop es en el que nos vamos a canalizar en este primer programa introductorio. Me siento muy agradecido por hacer equipo con Element Music y su extraordinario equipo. Y el día de hoy estamos aquí, pues, listos, como les decía, para iniciar este proyecto, El Toque del Hueso. Bienvenidos. ¿Están preparados? ¿Ya está pochado el gallo? ¿Ya están listos los bongs? ¿Ya tienen frías las caguamas? ¿Las cajetillas de cigarros? Pues es el momento de prender y de escuchar esta increíble historia. Hoy les voy a hablar de cómo fue que inició el movimiento de la juventud en los años básicamente 80s, 90s, que fue cuando más tuvimos la oportunidad de participar en la creación del movimiento underground dentro de la Ciudad de México, pero de la Ciudad de México para todo el mundo, como siempre, ¿no? En tierras tenochcas. Entonces, les voy a contar estas historias porque siento que ahora hay muchos jóvenes que nacieron de la cultura hip hop, escuchando grupos como Control Machete o Cypress Hill, gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar y de formar este movimiento del rap. Y muchos de los jóvenes de ahora han escuchado esas canciones, pero no saben cómo se formó el movimiento del rap o del hip hop en México. Y bueno, pues básicamente les inicia esta historia en los años 80, cuando yo era chavillo, así como la mayoría de jóvenes que hay ahora, pues teníamos esa inquietud de rebeldía, de romper con los estereotipos. Y en esa búsqueda, pues, escuchábamos música en inglés. Pero en ese tiempo la música llegaba, pues, así como que a través de la radio. En aquel tiempo empezó a surgir programas de televisión de videos y de ahí nació MTV. Y MTV fue, creo que algo muy importante porque ellos lograron expandir toda la cultura de la música, sobre todo latinoamericana, mexicana, centroamericana. Y a partir de ahí, pues hubo mucho más difusión de la cultura, ¿no? En los años 90, cuando yo inicié mi colectivo de artistas callejeros SHH, era un tanto muy diferente a cómo son las cosas ahora, porque ahora básicamente lo tenemos todo, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado donde todo está cerca de nosotros, ¿no? Tenemos cosas que vienen de otros países, tenemos muchos medios de comunicación, tenemos, digamos, ya mucha tecnología a nuestro alcance, que eso mismo ha hecho que las cosas se transformen por completo, ¿no? En aquellos años, cuando yo era chavillo, pues era muy difícil poder tener, digamos, unos tenis Nike, ¿no? O sea, teníamos que irnos a Estados Unidos, acá a la frontera, andar chachareando y de repente pues eran horas de irnos en un autobús para ir a buscar unos tenis, ¿no? Ahora ya los tenemos aquí en el Coppel, ¿no? En los años 80, 90 era muy, muy difícil que un joven pudiera tener una computadora en su casa, ¿no? No existían los home studios, ¿no? Ahora cualquier persona puede hacer un disco, ¿no? Porque tenemos los medios en nuestra propia casa, una computadora, un micrófono, y ahí empezamos a hacer nuestras maquetas, nuestras rolas. En los años 80 era casi para poder grabar un disco le tenías que vender el alma al diablo a una disquera, ¿no? Y pues muchos grandes artistas nunca capitalizaron su talento porque no tuvieron la opción de ser ni siquiera dueños de su música o de sus obras de arte, ¿no? Y entonces ahí es algo
algo que ahora es importante, ¿no? Que hay muchos jóvenes que hacen su música y la comercializan ellos mismos. Y bueno, pues las cosas en México en los años 80, 90, veníamos de los años 70 y un poquito antes de toda la problemática que hubo a finales de los 60, ¿no? Y en aquellos años, pues la represión era muy fuerte sobre la juventud, no se permitían muchas cosas que se permiten ahora con gran libertad, ¿no? En aquellos años, nosotros los primeros tatuajes que nos realizamos los hacíamos con maquinitas que se hacían con plumas Bic, una cuerda de guitarra y un motorcito de algún carrito, de alguna cosa que agarrábamos de las chácharas y que de ahí agarrábamos esos pequeños motorcitos que activábamos con baterías eléctricas, que incluso algunos tatuadores ellos mismos hacían sus baterías en línea, les pegaban unos cables y de ahí empezaban a tatuar con esas maquinitas. Las tintas que utilizábamos eran desde las de hollín estilo carcelero que se hacían quemando plástico, hasta la tinta china combinada con otras cosas como las tintas que por ahí preparaban. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de promover completamente las culturas urbanas alternativas en la Ciudad de México. Y bueno, en esos tiempos se empezó a manifestar las primeras tocadas de ska. Me recuerdo que Pepe Lobo apoyó mucho ese movimiento y de repente en casas así por la San Felipe o en casas alemán se hacían las primeras tocadillas así de ska con todas las bandas alternativas. Y de ahí, pues justamente viendo que una escena alternativa crecía después del tiempo del rock nacional que nació unos años antes, pues yo como ya tenía la oportunidad de viajar a Estados Unidos desde un tiempo antes, conocía todo lo que era la cultura del rap, del hip hop. Desde chavito en la secundaria ahí nos aventábamos nuestras batallas de breakdance y todo este rollo en los años 80, cuando nació pues todo el movimiento a partir de la película de Wild Style, ¿no? Donde nos mostraban la cultura hip hop en Nueva York, cómo se manifestaba allá. Pues esa creo que fue una película que influenció a todo el mundo para introducirnos a la cultura del hip hop. Para mí lo que se me hacía muy importante del hip hop es que era un movimiento muy alternativo que tenía, digamos, la opción del baile, de cantar, de pintar y de crear música, ¿no? De poder ser un DJ, ¿no? Ahora, los chavos que producen música actualmente veo que utilizan mucho la tecnología, hay programas especiales para crear música, aplicaciones, filtros, muchas cosas que hacen que de repente una canción suene increíble. Yo me recuerdo, digamos que los primeros raperos de acá de México, en especial los de Nuevo León, que eran siempre gente que nos ponía el ejemplo, porque como que el rap de Nuevo León siempre iba un paso adelante. Ellos, allá en Monterrey conocí a gente como el Spunky, el Terma, todo un crew que había ahí en un tianguis, en un lugar alternativo que se llamaba el Penny Riel. Y ellos para hacer sus pistas lo hacían con una grabadora y con cassettes y iban cortando un loop que tomaban de alguna canción y lo repetían una y otra vez y así hacían cintas con una pista, ¿no? Y a partir de ahí ellos empezaban a rapear, ¿no? En ese tiempo, pues ya había algunos DJs. Aquí en México ha habido toda una cultura sobre los vinilos y las tornamesas. Y dentro de las, no sé, alternativas que había, me recuerdo que había lugares donde se escuchaba música electrónica, tipo High Energy, ¿no? Y en esas fiestas donde se bailaba música electrónica, se empezó a introducir también el rap, ¿no? Me recuerdo que había una canción que le llamaban la del pájaro loco y esa siempre sonaba ahí en esos discos, ¿no? Y ahí era que los b-boys empezaban a hacer sus marometas y todo este rollo. Yo creo que uno de los primeros grupos de rap en México, al menos algo de lo que se conoció mucho y fue comercial, fue el grupo de Claudio Yarto, Caló.
pero justamente a partir de que llegó, pues haz de cuenta, toda la influencia de la música de Estados Unidos, pues a nosotros nos llegó mucho la onda chicana, ¿no? Sobre todo toda la música que venía de California, en especial lo que hacían Delinquent Habits, Cypress Hill y bueno, pues todas esas leyendas del rap por allá. Y eso tuvo una fuerte influencia acá en México. Nos identificamos mucho con el movimiento chicano y eso hizo que en la Ciudad de México se empezaran a manifestar cosas, ¿no? Pero no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Uno de los grupos que trascendió inmediatamente en su proyecto fue Control Machete, pero antes de la formación de Control Machete ya existía una escena underground en Monterrey. De hecho, pues yo por ser partícipe del video de Me Comprendes Méndez, la banda me identificaba como una parte de Control Machete y el reclamo de los chavos undergrounds en Monterrey decían es que Control Machete no fue el primer grupo de rap en México. Hay una escena underground y nosotros somos parte de esa escena underground. Entre esos grupos pues, estaban personas maravillosas como los Vagabundos Underground, La Chemuda, hay un montonal de grupos buenos allá en Monterrey, ¿no? Los WC Producciones que ya tenían ahí sus proyectos y estos chavos ya sostenían así como una escena, ¿no? Y antes de Control Machete, pues ya había un movimiento de rap allá en Monterrey. A mí en la Ciudad de México me tocó apoyar a todo un movimiento porque yo tenía un festival que organizaba a través de mi marca de ropas que se llamaba Vatos Locos. Y en este primer proyecto de crear un festival musical, me uní a una chica que era en ese tiempo manager en Nueva York de Beastie Boys, la grandiosa Mary Jane, y ella y yo tuvimos la iniciativa de iniciar este festival Vatos Locos, y como no había espacios para el rap, pues buscábamos que los espacios que ya existían, como los espacios del rock en Rocotitlán, o ya en ese tiempo ya estaba el Look, pero ahí nunca se hizo rap, ahí se hacían más cosas de rock nacional o cosas punkis, pero digamos en lugares muy alternativos como el Alicia formamos digamos la primera tocada de rap. También tuvimos la oportunidad de realizar el primer festival Vatos Locos en Rocotitlán, con el apoyo de ahí de todo el equipo maravilloso, la familia Méndez. Y bueno, abrimos espacios para el rap y en especial para todas las culturas urbanas alternativas en lugares como El Muro, que era una disco muy grande donde se hacían buenos eventos, y también en una disco muy famosa que se llamaba La Diabla. Y bueno, pues la idea de buscar, digamos, abrir estos espacios era apoyar a nuestros amigos artistas a que pudieran hacer pues su arte, ¿verdad? Entonces, entre los primeros artistas que apoyábamos dentro del Festival Vatos Locos, se empezó a gestar todo un movimiento de hermandad en donde podían tocar en mis festivales gente como Sociedad Café, el MC Luca, pero también podían tocar bandas como Resorte o Molotov o Pasto, que fue el grupo previo a Control Machete. También en mis primeros festivales tocaron personas como La Flor de Lingo, que era un grupo también que ya era previo a Control Machete y hacían un como rapcore allá en Monterrey. Tuve la oportunidad de apoyar a bandas como La Tremenda Corte o La Secta Core, que esos también llegaban a hacer fusiones, ¿no? Así como de música fuerte, energética con rap, ¿no? Entonces ahí fue que empezamos a apoyar bandas, ¿no? Yo les daba patrocinio, les regalaba ropa de mi marca de playeras, de toda la ropa que fabricábamos de streetwear, y pues ellos empezaban a publicitarla en sus videos, en la televisión, y justamente de ahí vino nuestro éxito, de que podíamos obtener buenas ventas de nuestra ropa a partir de que apoyábamos artistas
artistas y ellos nos daban difusión. Y al nosotros ganar esta lana, lo que hacíamos con esta lana era hacer festivales para seguir apoyando la cultura y el movimiento urbano, ¿no? Sobre todo. Tuve la oportunidad de la Ciudad de México, en Casas Alemán, justamente en una casa que teníamos ahí, que era parte del colectivo de artistas, realizar la primera exposición de tatuajes. En esos años 80, 90, el tatuaje era algo totalmente criminalizado. Era algo muy difícil que un joven como ahora pudiera estar todo tatuado y exhibirse así en las calles, porque en esos tiempos cualquier persona que tuviera un tatuaje era señalado por la policía como un criminal, inmediatamente lo detenían, incluso como dice la canción de Maldita Vecindad de Apañón, muchos de los jóvenes de los años 70, 80 fueron víctimas de pues brutalidad policíaca, ¿no? Les cortaban su pelo, les quitaban los tatuajes con una navaja, o sea, era brutal, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer desde Rock Shop, desde el equipo de tatuajes que se formó ahí, fue dignificar el tatuaje y tuvimos la oportunidad de hacer alianza, digamos, con la primera chica que se tatuó en DF, así fue Alejandra Guzmán, fue una buena amiga de nosotros, y ella, después la entrevistaron en la televisión y en base a eso ella nos conectó con Shanique, se hizo un video documental de tatuajes con esta entrevistadora, y a partir de ahí empezó a detonar el rollo del tatuaje, ¿no? Porque la gente se empezó a dar cuenta que el tatuaje no tenía nada que ver ni con la cárcel ni con la locura, sino tenía que ver más con el arte. Entonces la primera exposición de tatuajes que hicimos, el objetivo era dignificar el arte del tatuaje, ese era el objetivo. Y bueno, la realicé junto con Chacal y el Chino. Y bueno, pues ellos después le vieron futuro al proyecto y lo continuaron. Yo he hecho muchas cosas porque mi energía es como de relámpago, ¿no? Entonces hicimos la primera exposición de tatuajes, hicimos los festivales de rap, hemos hecho así como apoyado mucho el rock nacional, hicimos la primera marca de ropa de streetwear alternativa mexicana, que fue Shock Horror Hueso. Hicimos, digamos, la primera tienda en Insurgente Sur, pues fue Rock Shop, que fui yo de los fundadores. Hicimos muchas cosas en los años 80, 90, el programa de televisión que hicimos para Televisión Azteca, nos entrevistaban ahí con Eduardo Blancas, buen amigo. Hicimos también pues este trabajo de apoyar el arte urbano, el street art, y de empezar a darle difusión al arte del graffiti, pero ya no desde el vandalismo, ¿no? Sino más con el deseo de, más que ver rayas y firmas en las calles que delimitaran los barrios, que eso era el primer graffiti que se veía en la Ciudad de México, bardas pintadas que delimitaban los territorios de las pandillas, o bardas rayoneadas que hablaban de pues inconformidad que había de la sociedad hacia la política que se manifestaba en esos tiempos de represión y locura. Yo lo que en ese momento visualizaba, que ya había visto por primera vez en Estados Unidos, era que la Ciudad de México se llenara de murales de graffiti, ¿no? Entonces justamente iniciamos el movimiento de crear las primeras exposiciones de graffiti, y en Casas Alemán, que era donde estaba la base de Shock Horror Hueso, donde fabricábamos nuestras playeras, pues ahí justamente la idea era que había un canal de aguas negras, lo entubaron, y durante todas las instalaciones de ese canal, que era larguísimo, hicimos una exposición de graffiti gigantesca, ¿no? En el Parque México hacíamos nuestras exposiciones de graffiti también. Ahí tuve la oportunidad de apoyar a gente como Humo, y que él pues se hicieran estos movimientos culturales alternativos. Empezaron a llegar los grafiteros internacionales a la Ciudad de México, empezaron a plasmarse esos murales maravillosos en las calles, y ahí tuve la oportunidad de que me invitaran a Cancún a hacer la primera exposición de graffiti y un pequeño evento de rap, puesto que en ese momento nosotros lo que queríamos es que la gente, más que tener, digamos, un estilo de graffiti, estilo Nueva York o americano, se empezaran a desarrollar los estilos mexicanos, ¿no? Y entonces ahí en Cancún la convocatoria que se hizo fue que se hiciera un movimiento de vamos a regresar a nuestras raíces. ¿Por qué los chavos de Cancún quieren ser niggers, quieren ser raperos así, gangsters? ¿Y por qué se
se quieren poner joyas y por qué le pegan a la onda malandrona, el gángster, pues justamente por la represión que vivían, ¿no? Estos jóvenes, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de ir allá y a estos jóvenes mostrarles la grandiosidad de su cultura maya, pues en ese tiempo fue que se empezaron a pintar pirámides en los murales de graffiti, Quetzalcóatl, y ese era mi sueño, ¿no? Que tal y como lo dijo Cuauhtémoc hace 500 años, llegara el renacimiento, el resplandor de nuestras raíces en estos tiempos difíciles de obscuridad. Y entonces, pues la idea justamente también en las canciones era hablar de nuestras culturas, de nuestras raíces, de nuestros valores. Y pues esto ya venía mucho de la cultura de los cholos, ¿no? Que como ustedes se recuerdan en sus tatuajes, pues siempre han usado que el calendario azteca, que el guerrero águila, que el guerrero jaguar, que pues esta idea de que nosotros venimos de una cultura muy, muy, muy especial, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de haber podido intervenir con mi colectivo de artistas en la cultura urbana mexicana y de haber sembrado las semillas así, como les comenté, apoyando bandas, creando una escena para el rap, creando una escena para el tatuaje y también creando una escena para el street art, para el streetwear, porque como les comentaba, mi marca de ropa pues fue usada por gente muy famosa, como músicos que iniciaban en el movimiento del rock nacional, como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Saúl Hernández, el Alex Lora, mi carnalito, que usó su primera playera de la Virgen de Guadalupe, hecha por Choco Horror Hueso. Empecé a trabajar alrededor de muchos buenos artistas como el Aguarrás, como el Kid, como amigos como el Piraña. Nuestros lugares favoritos para imaginar una nueva cultura eran lugares como el Tutti Frutti, donde estaba Dani Huacantanca, ¿no? De hecho, yo cuando fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, me traje los primeros catálogos de joyería de Wildcat y se los presté a Dani Huacantanca. Él tomó las direcciones de ahí de mis catálogos que yo le traje y después se volvió el distribuidor de Wildcat en México, de los piercings, y él empezó a ser uno de los primeros perforadores de la Ciudad de México junto con mi cuate Lucas, ¿no? Entonces, desde el underground iniciamos todo un movimiento de cambio. Y pues, como les comentaba, ¿no? Con mi amigo Guillermo Heredia, el Nuke, se nos ocurrió en aquellos tiempos, la Ciudad de México se estaba haciendo la propuesta de crear un toque de queda por la inseguridad, y al escuchar esta noticia nosotros fue que nos entusiasmamos de decir, bueno, pues si el sistema se está poniendo cada vez más represor, nosotros tenemos que buscar espacios para manifestarnos, y se nos ocurrió hacer un programa de radio en órbita 105.7, hicimos la propuesta y quedó nuestro programa El Toque de Queda. Y bueno, este programa era de rap, tocaban mucho música de hip hop, pero la idea era no poner solo música de Estados Unidos, sino empezar a poner el rap que se estaba gestando en México, y ahí fue que le empezamos a poner rolitas del Petate Funky, le empezamos a meter cositas de Monterrey, empezamos a meter así música que nos llegaba en demos. Tuve la oportunidad de viajar a España, ir a Zona Bruta, y justamente en España llevar estas maquetas de todo lo que se estaba haciendo en México para que lo conocieran allá, y justamente el rap de España traerlo a México. Fue el primero en traer vinilos, en traer música de allá, en conectarme con personas maravillosas como pues, la gente de Zona Bruta, Nieves, personas tan chidas que nos trataron allá. Y bueno, pues la idea de apoyar el arte era justamente que cuando yo era joven todo era negativas. Siempre decíamos, es que quiero hacer una playera con el logo de México. No, eso no se puede hacer, es imposible. Si lo haces, te les van a quitar las playeras los del ejército porque eso no se puede. Bueno, yo quiero hacer una playera que no traiga imágenes de los americanos. Yo no quiero usar una playera de una bandera de los Estados Unidos. Yo quiero usar una playera que traiga Quetzalcóatl. No, Quetzalcóatl es algo que está en ruinas, es parte de la cultura del pasado. Y entonces ahí estaba el reto, que cada que me decían que no lo hiciera, yo lo hacía.
hacía. Y de momento, al manifestarlo en mi ropa o en mi creatividad, pues de repente siempre salían cosas buenas y de ahí fue que pues, nació mi éxito, ¿no? Justamente de aferrarme a hacer las cosas que yo quería y hacer los sueños que yo quería. En ese tiempo, algo que siempre me compartía la gente era, qué chido que haces festivales donde todos nos podamos juntar, ¿no? Donde los de Nesa se junten con los de Iztapalapa, y era justamente que los del centro también llegaban y que todos éramos una hermandad. Ahí en ese tiempo todavía no había diferencias. Y justamente pues aquí con esto me despido. Después de que Vatos Locos se transforma, yo me voy a Monterrey un tiempito a trabajar con Control Machete en su nuevo proyecto del nuevo disco que traían de Artillería Pesada. Dejo la escena en México y de ahí justamente se empiezan a dividir todos, unos que se vuelven la vieja guardia, otros que se vuelven rap consciente, otros que se vuelven pues así muchos crews diferentes, y luego se empiezan a atacar entre todos, se dividen y ya ahora ya se transformó todo en pues pequeños pedazos, ¿no? De lo que en algún momento fue un gran movimiento, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he estado a favor de la unidad, el respeto, y pues iniciamos este proyecto el día de hoy con este primer programa, y los invito a que nos den un like y si les gusta que nos puedan dejar sus comentarios. Y la otra es que para el segundo video viene la historia de El Méndez de Control Machete, puesto que justamente en el mes de diciembre cumplimos 25 años de haber realizado este video. Entonces, pues bueno, chicos, espero les haya gustado un poco de esta historia del día de hoy. Este es el primer programa, un programa introductorio. Espero que más o menos les quede claro que las cosas no fueron fáciles, sobre todo para mi generación, y que si luchamos fue para ver gente como ustedes, jóvenes, haciendo lo que están haciendo ahora. Me siento muy orgulloso de la escena del rap mexicano en estos momentos, y pues por fortuna tengo este nuevo proyecto. Pueden ver nuestros videos aquí en este canal y espero les guste mi mensaje. Pues este fue Jorge Hueso, el señor hip hop, desde nuestra locación en las montañas altas de Tepoztlán, Morelos, con el mejor equipo de Element Music para ustedes desde nuestro corazón. Esto fue El Toque del Hueso.